Oremos, hermanos. Padre Celestial, te agradecemos en esta tarde. Nuevamente estamos aquí, Señor, delante de ti, delante de tu presencia, conectados por medio de la tecnología, Señor, para estudiar tu palabra, para juntos reflexionar acerca de las cosas que tú tienes para nosotros. Te pedimos que tú nos ilumines y nos abras el corazón y el entendimiento para entender lo que tú quieres decirnos por medio de tu palabra. Y guíanos, Padre Santo, en este estudio. Te lo encomendamos a ti. Es tu palabra, Señor, no es nuestra opinión. Y gracias por el privilegio que nos da de poder estudiarla conjuntamente, Señor, como iglesia que somos. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Ok, hermanos, entonces ahora estamos entrando al versículo 19 del capítulo 4. Anteriormente, como una pequeña introducción al capítulo, ya Pablo estaba hablando en este capítulo 4, Pablo básicamente estaba hablando de varias cosas que eran importantes, como por ejemplo, desde el principio, Pablo está diciendo que somos herederos, de que aunque éramos niños habíamos sido sujetos a un sistema de que nos estaba educando y que aún así teníamos tutores y curadores, y de pronto no está bien que volvamos a esta esclavitud cuando ya Cristo nos ha hecho libres. Entonces en el capítulo Pablo está desarrollando esta tesis, ¿no? de decir, no es necesario que volvamos a los rudimentos de la ley o a una religión antigua porque ya Cristo nos ha hecho libres, y está haciendo toda una disertación en ese sentido, ¿no? Y también advierte acerca del celo que tenían los judaizantes respecto a los gálatas, ¿no? Porque los judaizantes querían apropiarse de los gálatas, ¿no? Y de alguna manera esto es lo que Pablo quería prevenir. Pablo nunca era impositivo, ¿no? Ni tampoco se adueñaba de las iglesias. Pablo predicaba el evangelio y aunque tenía todo el derecho de actuar como un apóstol, casi no lo hacía incluso, y no vivía de nadie, y tampoco era un mantenido. Él mismo trabajaba con sus propias manos. Entonces eso es importante notarlo como ejemplo para nosotros. Ahora, a partir del versículo 19, Pablo ya quiere usar una analogía, una alegoría, perdón, que es bien importante, que la vamos a estudiar ahora. Así que vamos a leer desde el capítulo 4, versículo 19, versículo 20, y vamos a ir así parando para hacer el estudio pertinente. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, Gálatas 4, 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y hablar y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. O sea, Pablo aquí está de alguna manera cambiando el tono y les llama hijitos míos. Es un término muy paternal, ¿no? Después de haberles dicho tan necios sois, ahora quiere cambiar de tono y le está diciendo hijitos míos. Entonces, luego de hacer Pablo una explicación racional en los versículos anteriores respecto a lo absurdo que es volver al pasado y revivir la religión anterior y o someterse a la ley en el caso de los judíos que habían recibido al Señor, porque recordemos que en Gálatas Pablo predicó en la sinagoga, y en la región de Galacia Pablo predicaba en las sinagogas, y también muchos judíos se convertían al cristianismo y también los gentiles, así que era una iglesia mixta. Entonces Pablo de alguna manera en los versículos anteriores está haciendo como una reflexión, ¿no? Y ahora cambia su tono fuerte y dice hijitos míos. Entonces, en realidad, esto hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque Pablo siente que él los ha engendrado por el simple hecho de que él les predicó el evangelio. Entonces, es como si Pablo en realidad fuera su padre espiritual de ellos, porque ellos escucharon el evangelio de primera mano por Pablo. Pablo usaba las escrituras, y al usar las escrituras no estaba predicando el judaísmo, estaba comprobando la profecía bíblica respecto al Mesías, pasión, crucifixión, muerte y resurrección del Mesías, y por eso avalaba con las escrituras que Cristo Jesús era el Hijo de Dios, y por eso le usaba las escrituras. Y ahora los llama hijitos míos en un sentido como que él siente que los ha engendrado por haberles predicado el evangelio. Ahora, lo interesante de esta parte que Pablo dice, ¿no? En el versículo 19 dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Se siente como una madre, ¿no? Las que son madres, yo tengo a mi esposa que ha dado a luz a mis 2 hijos, y yo le he preguntado qué cosa se siente al momento del parto. Y créanme, hermanos, que, bueno, no quiero asustar a las que no son madres, ¿no? Pero yo creo que en algún momento van a enfrentar eso, las mujeres que no son madres sí lo serán. Pero mi esposa me dijo, yo un día le pregunté, amorcito, ¿qué se siente cuando uno está en dolor de parto? Y al final me dice, Iván, ¿sabes qué? Al final, cuando estás a punto de dar a luz, me dice, sientes que te mueres. Es un dolor que... Y yo le dije, bueno, por algo el Señor, entre comillas, usó al sexo débil, entre comillas, ¿no? Para traer la vida, porque nosotros los hombres somos más temerosos, ¿no? O sea, nosotros con un dolor de muela, los hombres ya estamos ya en la cama con fiebre y llorando. Pero la mujer tiene una fortaleza envidiable, ¿no? Y Dios dispuso así que por medio de la mujer venga la vida al planeta, ¿no? Ellas son las que tienen la fortaleza para traer a luz, para dar vida y poblar este mundo. Qué responsabilidad más maravillosa, ¿no?
Entonces Pablo acá está diciendo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Es interesante porque la predicación en el contexto en donde Pablo predicó a los Gálatas, hermanos, habrá sido bien difícil. Ha habido demasiada oposición. Llegar a una ciudad y predicar el evangelio no es tan simple ni liviano. Es fácil agarrar un megáfono en algún sentido y ponerte a gritar, si no te arrepientes te vas al infierno, y de ahí te vas. Y no hay problema. Muchos hacen así, estas evangelizaciones esporádicas y espontáneas que se paran en un parque, predican y luego se van. Y si alguien se convirtió y no, punto, no importa, pero ya predicaste, ¿no? Ya sí. Pero Pablo no hacía eso. Pablo lo que hacía prácticamente es que él permanecía en las ciudades que iba a predicar. Si ustedes leen Hechos 13 y Hechos 14, ustedes van a ver cómo es que el evangelio llegó a Gálatas, a Galacia, a los Gálatas, y es bien interesante porque es como que Pablo no iba y predicaba y de ahí se iba, sino que él permanecía en la ciudad y hacía discípulos. O sea, era un seguimiento bastante puntual, bastante personalizado. En Iconio, por ejemplo, ganaron bastante cantidad de griegos y de judíos y griegos, ¿no? Entonces, dentro del gentilicio de los griegos también habían de diferentes etnias. Ya hemos recordado que los gálatas eran bárbaros, ¿no? Celtas y griegos y también de romanos que estaban poblando la ciudad porque la región de Galacia se había convertido en provincia romana. En Listra, por ejemplo, Pablo sanó a un paralítico a causa, y de eso lo llamaron Pablo y Mercurio, y a Bernabé lo llamaron Júpiter. Esto está en Hechos 13, Hechos 14. Imagínense la idolatría que en esa época existía, ¿no? Cuando Pablo predicó el evangelio, las cosas eran muy duras, ¿no? Cuando le picó la serpiente y todo y no murió, entonces pensaban que eran dioses en formas de hombres y le pusieron sobrenombre de sus dioses. O sea, habrá sido gracioso. Y Pablo dijo, nada que ver, nosotros solo somos hombres como ustedes, no hagan, pero igual así no impidieron que les hagan sacrificios a Pablo. Es interesante que les hicieron esto, ¿no? Entonces imagínense la idolatría que existía en esa región, era duro. No fue fácil la predicación del evangelio, pues los judíos ortodoxos perseguían a Pablo y movían a las masas para oponérsele a Pablo. Porque cuando los judíos escuchaban a Pablo predicar el evangelio, al toque salían y le hacían la guerra, contradiciendo la doctrina de Pablo con el Tanaj, con la Biblia de los judaizantes. Entonces, con toda esta explicación que Pablo dio, igual la gente les ofrecieron sacrificios acá cuando predicaron en Iconio, ¿no? en esta ciudad. Y la gente estaba tan saturada de sus dioses que pensaban que eran dioses en forma humana. Y esto fue lo impresionante, que les hicieron sacrificios a ellos. Imagínense la idolatría. Lo que quiero decir, hermanos, es que no era fácil, ¿de acuerdo?, predicar el evangelio en el momento que Pablo le predicó. O sea, prácticamente fue un parto. Fue terrible. Fue difícil. Mucha oposición a los judíos, habría que explicarle a los gentiles que los dioses que ellos adoran realmente son demonios y no son deidades, etcétera, de apología que Pablo tenía que emplear para establecer la doctrina cristiana y que las iglesias crezcan. Aún así, en medio de todo eso, Pablo fue apedreado en una oportunidad. La oposición fue durísima cuando el evangelio llegó a los Gálatas. Entonces, prácticamente fue como un parto haber llevado la palabra a estas ciudades que conformaban esta región. ¿Por qué? Porque hubo de todo, maltrato, persecución. En un momento tuvieron que salir por detrás, por la puerta falsa, entre comillas, y así. O sea, no fue fácil la predicación del evangelio. Y por eso Pablo dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea, no había sido fácil predicar ese evangelio, y ahora otra vez, por causa de los judaizantes y esta postura de querer volver a la religión judía antigua y a la religión pagana antigua, Pablo dice, esto no está bien. Por ustedes estoy volviendo a sufrir dolores de parto. Entonces, esto es un claro ejemplo de la oposición que existía hasta nuestros días. Ahora, en nuestros días el cristianismo es igual. Sufre la incomodidad porque sin querer queriendo, como dice el chavo, ya somos oposición. Simplemente por la fe que creemos, ya somos oposición para algún grupo de la sociedad. ¿No es cierto? Por ejemplo, si yo defiendo, si estoy en contra del aborto, ya estoy en contra de un grupo social, ¿no? Como iglesia, ¿no? Si yo defiendo a la Trinidad, ya estoy en contra de otro grupo social, que son agnósticos o ateos, ¿no? O sea, si yo defiendo la vida, ya estoy en contra de otros que menosprecian la vida. El cristianismo en sí tiene posturas que de cajón contrarian o son contrarios a la filosofía de vida de muchas sociedades y por eso es difícil incluso ahora predicar el evangelio, porque en todas las sociedades el cristianismo es perseguido, es apocado, ridiculizado, y muchas veces vamos a ser excluidos, ¿no es cierto?, por el hecho de ser cristianos.
Pero esto no es nuevo, porque el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, yo confío en el mundo. Os perseguirán, os entregarán a las sinagogas, os perseguirán y dirán toda cosa de mal contra vosotros mintiendo, pero yo estaré con vosotros. Entonces, esto no es nuevo y Pablo está expresando sus sentimientos. Pablo se identificó tanto con ellos que ahora los llama hijitos míos. Entonces, una expresión que demuestra ternura, preocupación. Ahora él está sintiendo lo mismo de antes, es decir, está sintiendo la misma oposición que al principio. A Pablo le costó mucho convencerlos de la mentira de la idolatría y de los dioses griegos, ¿de acuerdo? Incluso también a los judíos de abandonar la religión judía porque en Cristo ya hay perdón, hay libertad y hay santificación, hay redención, hay vida eterna. Y los judaizantes pensaban que no era suficiente el sacrificio de Cristo, sino que tenía que cumplir con los requerimientos de la circuncisión y guardar la ley. Entonces, lo resaltante es que Pablo no se adueña de ellos, sino que dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo estoy sufriendo dolores de parto, ¿no? Estoy padeciendo otra vez, redarguyéndoles, exhortándoles a ustedes, llamándoles la atención de no volver al legalismo ni a la religión pagana antigua, ¿no? Pero no me estoy adueñando de ustedes. En otras palabras, parafraseando, ¿no? Lo que Pablo dice aquí cuando dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros, podemos leer lo que dice, hasta que ustedes, los Gálatas, no comprendan bien el Evangelio y la vida de Cristo en ustedes, yo voy a seguir insistiendo una y otra vez en exhortarlos y enseñarles la verdad, ¿no? Básicamente con énfasis en el griego. Entonces, esto es importante anotarlo, el corazón que Pablo tenía para los Gálatas. Entonces, y ese deseo de Pablo es en realidad el fin y el propósito del Evangelio. Ahora, esto es para cada uno de nosotros. Nosotros estudiamos las Escrituras y las compartimos como para no solamente tener un conocimiento teórico, hermanos. ¿De acuerdo? O sea, lo hacemos para que cada uno de ustedes, hermanos, cada uno de los que nos oyen, a los pastores, puedan crecer en el conocimiento de Dios, ¿ya? Y permitan, cada uno de ustedes permitan que el Espíritu Santo les haga crecer y los asemeje a Cristo Jesús. Porque nosotros podemos compartir la palabra 24 horas al día, pero depende de cada uno cuánto asimila, cuánto mastica, cuánto come. Ya cada uno tiene que permitir la transformación del Espíritu Santo en la vida personal. ¿De acuerdo? Por eso que cuando enseñamos la palabra de Dios, la enseñamos expositivamente, inductivamente, pero ya cada uno tiene que saber cómo masticar, cómo digerir la comida que compartimos. Ya digamos que en cada enseñanza que damos, cada uno tiene que asimilar las cosas que enseñamos, porque esto es competencia personal. Nosotros no obligamos y no podemos hacer que cada uno de ustedes se rinda de manera personal al Señor. Eso tiene que ver con cada uno. Cada uno tiene que tomar una decisión. Cuando uno es confrontado con la palabra de Dios, uno tiene que decir, ok, el Señor dice esto, y entonces esto tengo que hacer, esto tengo que dejar, esto tengo que cambiar. Con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, pero en realidad no depende de nosotros, depende básicamente de ustedes, ¿no? De que nosotros expongamos la palabra del Señor, ¿de acuerdo? Y que ustedes asimilen. Ahora, nosotros solo enseñamos y aclaramos lo que la palabra del Señor dice o quiere decir, pero no sustituimos al Espíritu Santo. Y esto es muy importante anotarlo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque a veces cuando hacemos consejería las personas están esperando que nosotros resolvamos los problemas personales. Y esa no es nuestra capacidad. Nuestra capacidad es transmitir la palabra de Dios, llevar a las personas a la presencia del Señor, pero que la persona ejerza su cristianismo, su fe y su confianza en Dios, porque Dios es un Dios personal. Dios no tiene intercesores más que Jesucristo. Entonces, es una responsabilidad personal que cada uno asimile y tome la decisión de seguir a Cristo, ¿no? Con todas las implicancias que demanda ser discípulo del Señor. El Señor va a decirte, deja estos ídolos, y ya depende de ti si tú los quieres dejar. Puede ser el ídolo del esposo, el ídolo de la esposa, puede ser el ídolo del trabajo, puede ser el ídolo de la empresa, puede ser el ídolo de la profesión, ¿no? O el ídolo del hobby, o puede ser el ídolo del carácter. El carácter a veces es un ídolo. Ay, yo soy así, pues déjame a mí. Dios me ama tal como soy, ¿no? Entonces estos son ídolos que mantenemos allí. Entonces, por otro lado, cada uno de nosotros tenemos que sufrir dolores de parto, entre comillas, cada vez que predicamos el Evangelio a alguien. Si el Señor les da, hermanos, la oportunidad de predicar el Evangelio a alguien, también hagan discipulado. No necesitan ser pastores ni teólogos. Simplemente lean la Biblia y recomienden los versículos a los hermanos a quienes les han predicado. Mira, el Señor me mostró este versículo hoy día, léelo tú, descansa en la Biblia. Ahora Biblias digitales hay por doquier, así que no hay excusa. Y compartimos un versículo bíblico con alguien a quienes hemos llevado a los pies del Señor. De esa manera nosotros participamos. Y otra cosa importante, no solamente es predicar el Evangelio y de ahí te das la vuelta y chao, sino también mantener un contacto cercano, ¿de acuerdo? Y lo importante, una intercesión genuina, constante por las personas por quienes hemos predicado el Evangelio. Esta es la tarea de cada cristiano, ¿de acuerdo?
Es obvio que el crecimiento lo da Dios, eso es verdad. Pero Dios muchas veces nos quiere usar a nosotros para amamantar a sus ovejitas recién nacidas. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que estar preparados, pues, ¿no? Con las verdades básicas del cristianismo y de nuestra fe. Por si alguien llega al Señor porque nosotros o lo llevamos a la iglesia o lo compartimos el Evangelio, automáticamente estamos como, digamos, poéticamente hablando, convirtiéndonos en padres de ellos también, espirituales, por supuesto. No siendo invasivos, ¿de acuerdo? Sino simplemente llevándolos a los pies del Señor. Entonces, además de esto, este es un ángulo que no muchos consideran, y me gustaría tocarlo aquí, ¿ya? Espero me dé el tiempo. Y es esto, ¿no? La paternidad espiritual es un ángulo, ¿ya? De que muchos por aspectos culturales rechazan, ¿no? Por ejemplo, a Pablo dice hijitos míos, y en ese sentido él se siente como padre. Entonces, muchas veces no se acepta esto, ¿no? Y lo que implica. Entonces Pablo se siente que ha engendrado a los creyentes de Galacia por la razón de que él les ha predicado el Evangelio, pero sin adueñarse de ellos, les comunica un sentimiento personal con el propósito de aclararles que su carta y su exhortación no tiene otra motivación más que el cuidado natural por un padre que un padre tiene por sus hijos cuando están en peligro. Por consiguiente, los Gálatas, en reciprocidad con el sentimiento de Pablo, deben o deberían confiar en las buenas intenciones de su exhortación. Ahora, en este sentido filial espiritual, ¿no? Hay varias posiciones, ¿de acuerdo? Y se ha dramatizado de alguna manera o se ha desentendido. Y en la mayoría de las iglesias se abusa de esto, ¿no? Y los pastores son invasivos, se vuelven dueños de la vida de las personas y deciden por las personas, escogen con quién se van a casar, escogen si es que una oveja de iglesia debe o no emprender un negocio, y no lo dejan a la fe personal de cada uno, sino que los pastores dirigen la vida de las personas. En Calvary Chapel no hacemos eso. Lo que hacemos nosotros en la iglesia de nosotros es simplemente llevar a las personas a Cristo y que tomen sus propias decisiones, guiadas por el Espíritu Santo, obviamente, confiando de que la persona está buscando al Señor. Cuando vienen a pedirnos un consejo, lo que nosotros hacemos es ampliar el panorama de la problemática del momento y llevarlos al Señor. Y que la persona, por decisión personal, sea que esta decisión sea acertada o no, experimente de parte de Dios un discipulado personal por parte del Espíritu Santo. Y aquí a veces hay fracasos y la persona tiene que aprender a fracasar con éxito, es decir, cambiar las cosas que salieron mal. Y a veces hay éxito, y esto también significa que no debe vanagloriarse nadie cada vez que las cosas le van bien. Entonces, esta parte espiritual, filial, diría yo, ya tiene que ser recíproca, ¿no? Es decir, la congregación tiene que asumir un rol como que los pastores son como padres espirituales, no son invasivos, no son sus dueños, ¿no? Pero de alguna manera pues están en contacto con el Señor y con el cuidado y el corazón de exponer la buena doctrina, cuidar a las ovejas de falsas doctrinas y alimentarlas constantemente y también preocuparse. Y por qué no, como muchas veces en la iglesia ya hemos hecho y hemos tratado, ayudar a las personas que realmente merecen una ayuda, no solamente espiritual, sino tal vez de alguna manera, porque lo hemos hecho, financiera, cuando el caso ha sido de urgencia. Entonces, en ese sentido, es importante que reconozcamos esto, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces se tergiversan los roles y está el otro lado, ¿no? A mí el pastor no me va a decir lo que yo debo hacer, no le hago caso a nada y no me importa lo que opine ni lo que predique, mejor no voy a la iglesia y me quedo en mi casa y leo mi Biblia yo solo. Entonces tampoco ese es el otro extremo. Entonces este aspecto filial espiritual está tergiversado o desatendido en la mayoría de iglesias, se ha malinterpretado. Entonces una iglesia que no tiene esta armonía, que no hay esta armonía en la congregación y entre la congregación y sus líderes, es una iglesia infructuosa. ¿Por qué? Porque se puede convertir en una empresa, se puede convertir en un club, en donde el pastor es el gerente y hace lo que le da la gana, ¿no? Y vamos a ver ahora un aspecto bien importante también al respecto de esto, ¿no? Y las ovejas también no respetan el liderazgo, hacen lo que les da la gana y ya creen que la iglesia simplemente es una especie de club dominical en donde, bueno, escuchas una reflexión y de ahí normal, no pasa nada y nada más. Y sigues adulterando, sigues emborrachándote, sigues pecando contra Dios, pero vas el domingo y ya, o sea, simplemente es la religión cristiana, ¿no? Evangélica. Y ese no es el hecho. En Hebreos 13:17 leemos así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora, el análisis de este pasaje, no me quiero extender mucho, pero es necesario tocarlo. En este versículo el análisis es muy significativo. Primero, la obediencia es en amor. La sujeción es en aspectos de la iglesia, ¿de acuerdo? Ahora, los pastores rinden cuentas también.
no son gerentes ni dueños. Así que debemos confiar en que el Señor los ha puesto y debemos orar por ellos, ¿no es cierto? Por los pastores. Cuando hay armonía y sujeción, entre comillas, como dice Pablo, para que lo hagan con alegría, ¿no? Se evitarán los problemas que desunen a las iglesias. ¿Por qué? Porque el liderazgo también está sometido. Los pastores no hacen lo que les da la gana. Los pastores tienen que rendir contabilidad a sus pastores y también a la iglesia. Las arcas de la iglesia están abiertas. Cualquiera que desee tener información acerca de cómo se maneja el dinero en la iglesia, habla con el pastor Fernando, que es el administrador, y él tiene los libros abiertos, y ahí está todo. No somos dueños del dinero de Dios, ni somos dueños de las cosas de Dios, ni del local, ni de los instrumentos, ni de nada. Todo esto es del Señor, y nosotros solamente somos administradores de esto, y punto. ¿De acuerdo? Entonces, en este versículo, este análisis es un poco que aclara, ¿no? O sea, para aclarar, hay que darle aclaración. ¿Por qué? Porque los pastores, cuando dice darán cuenta a Dios o a la congregación. Porque en el versículo de Hebreos que hemos leído dice como quienes han de dar cuenta. Y entonces son dos casos distintos. O ellos, los pastores, darán cuenta a Dios o darán cuenta a la congregación. Ahora, en el original de este versículo, la palabra pastores no aparece. Simplemente aparece guías o líderes espirituales. La frase como quienes han de dar cuenta no incluye a Dios, como algunas traducciones que usan paráfrasis incluyen, ¿no? Como quienes tienen que dar cuenta a Dios. Esto no implica eso. En el original no está así. Entonces, una pregunta aquí. ¿Qué pasaría si un pastor aconseja algo y el aconsejado no hace caso? Por ejemplo, ¿no? Entonces, en las consecuencias de esto que ha sucedido, ¿a quién se le hace responsable? ¿Al pastor o a la persona desobediente? ¿No? Hay que estudiar esto así. El texto indica que los líderes espirituales van a dar cuenta de cómo lideran a la iglesia. El liderazgo no es un círculo de elegidos. Los pastores no son un círculo de elegidos, intocables, intachables, impecables. No es así, ¿de acuerdo? Ellos son simplemente administradores que reportan a la iglesia tanto en su condición como de su conducta, en la condición de su conducta como en la administración de las cosas del ministerio. Los líderes deben ser libros abiertos, como acabo de decir, al igual que cada miembro de la iglesia. Esto es la armonía esencial. Y esto es lo que estaba fallando con los Gálatas. Los Gálatas se dejaron guiar por los judaizantes y dejaron de tener a Pablo como un mentor espiritual que les había predicado y les había enseñado la sana doctrina. Ahora estaban hablando mal de él, estaban murmurando, rajando contra él por culpa de los judaizantes. Y Pablo le tiene que decir, hijitos míos, ¿no? Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. El versículo 20 es enternecedor porque Pablo quiere estar en persona con ellos y cambiar de tono, como diciendo, me gustaría estar presente, pero no puedo porque estoy lejos. Entonces, esto demuestra el corazón que Pablo tenía. A pesar de la dificultad y de que los Gálatas estaban retrocediendo a lo anterior y volviendo a la religión judaica, los que eran judíos, y de repente a la religión pagana, los que eran gentiles, Pablo estaba como en shock, ¿no? Pero no quiere estar todo molesto todo el rato, simplemente después cambia de tono y dice, hijitos míos. Ahora, leemos desde el versículo 21 para continuar al versículo 25 que dice, Gálatas 4, 21 25. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Importante, tenemos que detenernos aquí. Pablo está haciendo una apología contra el legalismo judío y el paganismo griego bajo el concepto de rudimentos del mundo. ¿De acuerdo? Pablo está defendiendo la fe contra los rudimentos del mundo. Hasta ahora les ha hablado de manera racional, al intelecto. Les ha dicho que les ha hablado de su testimonio personal, ¿no es cierto?, de que él sí es apóstol de Dios para defender su autoridad apostólica. Segundo, ha defendido su fe usando el Antiguo Testamento. Ha defendido la fe usando el Antiguo Testamento para demostrar que Dios siempre quiso justificar al hombre por la fe bajo el pacto de Abraham. Pero que la ley fue añadida para que la humanidad conozca qué es el pecado y cómo se paga el pecado. Sin muerte no hay remisión de pecados, sin derramamiento de sangre. Tercero, ha demostrado que el hombre, por su condición, es incapaz de cumplir los requerimientos de Dios. Y por esto vino Jesús a satisfacer la demanda por el pecado a favor de cada uno de los que le reciben. Cuarto, les ha demostrado que en Cristo somos libres y justificados por la fe y salvos por gracia. Quinto, y por último les ha dicho que son herederos de Dios según la promesa.
Entonces, todo esto ya Pablo les ha presentado. Ahora, en este versículo 21 que hemos leído, Pablo les pregunta a los Gálatas si realmente conocen la ley. Decidme, los que conocéis la ley, ¿no habéis leído la ley? Dice Pablo. Entonces, en este contexto, Pablo menciona la palabra ley no como la norma y las ordenanzas y los rituales de la ley mosaica, ¿de acuerdo? Sino la ley como un todo, el Pentateuco y su historicidad como un todo. Es decir, toma la historia del pueblo hebreo que se inicia con Abraham, ¿no? Y la ley, según el judaísmo, en la ley, según el judaísmo, no solamente estaban abarcados los mandamientos y las ordenanzas que están en Levítico y en Deuteronomio, que es la segunda ley o la repetición de la ley de Levítico, ¿de acuerdo? Sino también la historia contenida en todo el Tanaj. Es decir, la historia del Pentateuco también era válida. Y Pablo va a tomar una alegoría de esta historia. Entonces es interesante, Pablo ya ha marcado la diferencia que hay entre la ley mosaica y la gracia, entre las obras de la ley y la fe. Pero en este caso se refiere a la ley y a la historia real contenida en la ley, de la cual él saca una alegoría. Es decir, Pablo asocia la historia de Abraham y Sara, de Isaac, ¿de acuerdo?, de Agar y de Ismael, con un significado figurativo, tipológico, aplicable en relación con la fe, en contraposición con las obras de la ley. ¿De acuerdo? En el versículo 22, Pablo menciona que en este punto ya menciona al padre de la nación judía, es decir, menciona a Abraham y a sus descendientes físicos, es decir, los judíos que pensaban que heredarían las bendiciones de Dios por el simple hecho de haber sido hijos de Abraham según la carne. ¿De acuerdo? Sin embargo, Juan el Bautista y Cristo dijeron que no era necesario ni era indispensable ser descendiente de Abraham según la carne en la sangre para ser descendientes, para ser herederos de la bendición espiritual de Abraham, ¿no es cierto? Aunque ellos eran descendencia natural, no era suficiente para garantizar que recibirían las bendiciones espirituales del pacto de Dios con Abraham. Entonces Pablo menciona que Abraham tuvo dos hijos, ¿de acuerdo? Así que los Gálatas debían identificarse con alguno de estos dos. Isaac, que era el menor, nació de Sara, la esposa libre y la verdadera esposa. Ismael, el mayor, nació de Agar, la esclava. Agar no fue esposa de Abraham, solo fue madre de Ismael. Y esto es importante anotarlo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Agar no era esposa, no era la segunda esposa. Simplemente tuvieron un hijo y se lo presentaron a Dios como para que no se pase el tiempo. Pero eso no era el plan de Dios. De acuerdo con la ley y las costumbres antiguas, ¿ya?, de esa época, la posición de la madre elevaba o afectaba a la posición del hijo y determinaba la preferencia al momento de declarar al heredero real, al heredero que realmente salía de los lomos del padre. Entonces, en el versículo 23, Pablo aclara la manera en cómo nacieron o fueron concebidos estos dos hijos. Ismael nació según la carne, primero, ¿no es cierto? Ismael nació según la carne, es decir, por el esfuerzo humano, y de la forma común, según el proceso natural. Sara propuso tener un hijo putativo por medio de su sierva Agar. Es decir, Sara dijo, duerme con mi sierva para que así le demos a Dios el hijo que nos ha prometido. Y fue un error que hasta ahorita se está pagando. Ambos quisieron ayudar a Dios, ¿no? Entonces, para que cumpla su promesa antes de que sea demasiado tarde. El nacimiento de Ismael no necesitó de un milagro ni estaba contemplado en la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y le hizo a los dos. Este es Ismael. Segundo, Isaac. En cambio, Isaac sí nació por la promesa. ¿Por qué? Dios esperó que ambos estén completamente, como dicen hebreos, casi como muertos, ¿de acuerdo? Para que ellos puedan reconocer que por la intervención divina, Isaac fue concebido en cumplimiento del pacto de Dios con Abraham. Dios cumplió su promesa al producir vida en la matriz, en el útero, en la matriz de Sara, a los 90 años de edad, aún sufriendo toda su vida de esterilidad. Es un milagro sobre milagro, ¿no? Abraham engendró a Isaac por medio de un milagro, obvio, de manera natural. Él tuvo intimidad con su esposa. Isaac era el hijo de la promesa. Y esta promesa, hermanos, tardó 25 años. Y es alentador, ¿verdad? Porque en nuestro caso de repente puede tardar 50, a veces. La intervención de Dios fue vital para que Sara, a pesar de su esterilidad y de haber estado fuera de toda posibilidad, pudiera concebir. En ese sentido, Isaac fue un milagro contra todo pronóstico. Recordemos que Dios se le apareció a Abraham como el Shaddai en Génesis 17:1, justo cuando le dijo, de aquí, por este tiempo, tu esposa tendrá un hijo. Y el Shaddai es una traducción que ha sido mal traducida en la Reina Valera porque no significa el Todopoderoso. La palabra Elohim
es un plural de la palabra El, que significa Dios, o el que es poderoso, es suficiente, y Elohim es un plural. Entonces, el Shaddai no significa el todopoderoso, sino más que nada el todo suficiente, porque Shad viene del hebreo, es una palabra hebrea que significa pecho, como que Dios es el que amamanta y nutre de vida a sus hijos. Y por eso se le aparece en Génesis 17:1, ahora le dice, yo soy el Shaddai. O sea, le estaba diciendo, yo voy a producir vida de ti, aunque estés súper viejo y ya estés a punto de morir, voy a darte un hijo, aunque tú no lo creas. Y por esto que Abraham creyó, fue contado por justicia. Ahí está la madre del cordero. Entonces, para validar la diferencia entre la ley y la gracia, Pablo usa la historia que ocurrió con el patriarca Abraham como una alegoría. Pablo desprende una alegoría de las dos madres, Sara y Agar, de una forma figurada. Esto no sugiere que la historia es solamente ficción, porque la historia realmente sucedió, ocurrió tal como Pablo la narra. Entonces Pablo está ejemplificando esa historia, está sacando un ejemplo de ahí, y en especial los detalles que se relacionan con la concepción de los dos hijos. Y esto tiene un significado adicional y espiritual que Pablo está aplicando. Pablo quiere enfatizar el aspecto espiritual que realmente existió basado en una historia real. Está aplicando un tipo de hermenéutica que le permite prefigurar que la misma historia detalla una anticipación y un tipo de la justificación por la fe basado en la promesa de Dios. Y se basa en cómo fueron concebidos los dos hijos de Abraham. ¿De acuerdo? Entonces, algo importante de notar aquí también. El tipo alegórico que usa Pablo es muy diferente al método llamado interpretación alegórica que se usa en la actualidad, usada, por ejemplo, en los principios del siglo por Orígenes o por Agustín, que todo lo veían espiritual y no creían básicamente en la narrativa del texto. Entonces, la interpretación alegórica consiste en no tener en cuenta el sentido literal y propio del pasaje bíblico, y se le da un significado sugerido por la imaginación de quien lo interpreta. Entonces, en este tipo de interpretación puede ser o no doctrina verdadera y no necesariamente conjuga o comparte la misma doctrina en otras partes de la Biblia. Y esto sugiere que la Biblia se contradiga. Cuando se interpreta de mala manera, dicen la Biblia tiene contradicciones, lo cual no es cierto y no es verdadero. Entonces, mayormente se está basando en pasajes que están fuera de contexto y los quieren espiritualizar. Entonces, este tipo de interpretación de método de interpretación es peligrosa. ¿De acuerdo? No quiero ahondar mucho en esto del método de interpretación alegórica porque no es parte del tema. Lo puse acá en los apuntes, pero lo saltamos para otra oportunidad. En el versículo 24, Pablo señala que hubo dos pactos, ¿de acuerdo? En manos de Moisés, el pueblo hebreo recibió un pacto que tuvo su origen en el monte Sinaí. Los que estaban bajo ese convenio legal vivían en esclavitud, es decir, dependencia de la ley. De igual manera que Agar dio a luz a un hijo esclavo, lo mismo sucede con los que están bajo la ley. Pablo está aludiendo la similitud entre el pacto mosaico que los descendientes de Abraham recibieron 430 años después, ¿de acuerdo? Por la ley, y comparándolo con el nacimiento anterior de Ismael, que fue nacido de una esclava, aunque era hijo natural de Abraham. Entonces, en el versículo 25, Pablo enseña que hay dos ciudades, básicamente, para hacer la diferenciación, ¿no? Dos Jerusalén, entre comillas, ¿no? Agar representa a la Jerusalén actual, ¿de acuerdo? Agar representa a la Jerusalén actual. Y una ciudad que estaba en esclavitud en esa época antes de Cristo, ¿no? Antes y después de Cristo, bajo Roma y bajo la ley también. Entonces, Sara representa a la Jerusalén de arriba. La esposa natural y verdadera de Abraham representa a la Jerusalén de arriba, la que es madre de todos nosotros, ¿no es cierto? Los hijos de la fe por medio de la gracia. Esta ciudad celestial un día descenderá del cielo. Ustedes lean Apocalipsis 21 del 2 al 3 y ahí dice que la nueva Jerusalén va a descender del cielo, la ciudad de Dios, que es actualmente la ciudad de Dios. Y también lean Hebreos 12, 22, 23, donde habla, ¿no? Que la Jerusalén celestial. Entonces es interesante ver estos versículos. Ustedes los pueden leer después ahí en sus casas. Ahora, Pablo está de alguna manera diciendo que la Jerusalén actual, es decir, la del momento, ¿no? Representa a Agar conjuntamente con sus hijos y están en esclavitud, es decir, bajo la ley, el pacto mosaico que recibieron en el monte Sinaí. Con esto Pablo quiere demostrar que que aún hay hijos de Abraham que siguen bajo el pacto mosaico por haber rechazado al Mesías, quien los redimiría de la imposible observancia de la ley y los liberaría por la sola fe en la resurrección. Entonces, la alegoría de Pablo, para terminar con esta parte, la alegoría de Pablo tiene dos implicancias. Agar dio a luz hijos para esclavitud. Y esto es un tipo de los que recibieron el pacto de la ley
mosaica, ¿de acuerdo? Y segundo, Sara dio a luz, ¿ya?, al hijo de la promesa, es decir, los descendientes espirituales por la fe, los hijos según la promesa, ¿no?, los que son de la simiente de Cristo. Y esto es importante anotarlo. ¿Por qué? Porque Pablo está queriendo establecer una diferencia que existe entre guardar la ley, que era el pacto antiguo, haciéndole una comparación con Ismael, que era hijo de la esclava, ¿no?, y que está en esclavitud, con la Nueva Jerusalén, los hijos de la Nueva Jerusalén, entre figurativamente hablando, tácitamente implícito, Sara, los hijos de Sara, que era la madre de la promesa, por quien vino el hijo de la promesa, y está estableciendo esta diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, es interesante notarlo y observarlo desde ese punto de vista. Leemos desde el versículo 26 al versículo 28 y dice así: mas la Jerusalén de arriba, ¿ya? Interesante, ¿no? La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Interesante, Pablo nos está colocando bajo la misma intención que tuvo Dios con Abraham. Dios le prometió a Abraham un hijo y tardó 25 años. Cuando Abraham tuvo 100 y Sara tuvo 90, tuvieron al hijo. Pero Pablo está diciendo que nosotros, al igual que Isaac, somos hijos de la promesa. Es decir, hemos sido herederos del pacto que Dios hizo con Abraham, por medio del cual nació Isaac a través de un milagro, obviamente por una concepción natural, pero con el fortalecimiento de la vida que Dios impuso o imprimió en la matriz de Sara. Porque Sara, a pesar de que había pasado el periodo de las mujeres, ¿no es cierto?, en su menstruación, era estéril toda su vida. Así que era un doble milagro, por así decirlo, ¿no? Estaba anciana y encima había sido estéril toda su vida. Y sin embargo Dios produjo vida en su matriz. Y Pablo nos pone allí, en este grupo. Entonces, en el versículo 26, la Jerusalén de arriba, el tabernáculo no hecho de manos, es madre de todos los creyentes en la fe. Tanto los santos del Antiguo Testamento como los después de la resurrección de Cristo hasta nuestros días son ciudadanos de esta Jerusalén. Y esto es interesante verlo. Pablo aplica tácitamente por deducción que esta Jerusalén equivale a Sara, la esposa de Abraham, la legítima, la esposa libre, a quien se le concedió la promesa del hijo por medio de la fe. En el versículo 27, Pablo coloca, ¿ya?, el cumplimiento de la profecía de Isaías 54:1 con el nacimiento de la iglesia. Pablo está citando básicamente, literalmente, Isaías 54:1, cuando dice: prorrumpe de júbilo tú, la estéril, la que no daba salud, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Entonces es interesante analizar este versículo que está en Isaías. Cuando se refiere a la dejada, la desamparada y la estéril, es la Jerusalén que estuvo en cautividad bajo el imperio babilónico. Recordemos que fueron invadidos por los babilonios, y los babilonios invadieron la región, y no solamente eso, sino que llevaron a toda la crema innata política y religiosa primordial del pueblo judío y se los llevaron a Babilonia y los tuvieron allá 70 años para borrarles la cultura, para desaparecerlos culturalmente, ¿no? Quemaban sus libros y un montón de cosas y querían desaparecer su historia. De esto nosotros sabemos la historia de Daniel, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin ir muy lejos, las técnicas de recivilización, si es que cabe el término, ¿no?, o reestructuración de una sociedad, era llevarse a los líderes de las tribus o de las etnias y adoctrinarlos y cambiarlos el nombre y todo. Y eso es lo que pasó con Babilonia. Entonces, en ese tiempo, la Jerusalén estaba completamente infructuosa, no daba hijos, no se multiplicaban, ¿no? Jeremías tuvo que empezar a decir: vayan y compren ciudades y hagan un montón de cosas porque el Señor los va a devolver a su tierra, aunque ellos no creían. Y fue interesante, los profetas se levantaron en ese momento para darle unas profecías futuras de restauración a esta Jerusalén. Entonces, la dejada, la desamparada y estéril es la Jerusalén que estuvo en cautividad en Babilonia, cuyo pseudo marido, entre comillas, a duras penas, era el imperio babilónico, y no daba hijos, ¿no? Entonces Isaías da su profecía para consolar a Israel, ¿de acuerdo?, y para predecir su restauración. Pero acá hubo un problema, que la Jerusalén actual rechazó al Mesías. Como dijo Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a sus profetas y los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como una gallina junto a sus polluelos, pero no reconociste el día de tu visitación? Jerusalén rechazó al Mesías y por eso sigue en cautividad. Entonces Jesús dijo bien claro:
tengo ovejas de otro redil, a ellas también voy a traer, y habrá un rebaño y habrá un pastor. La iglesia, conformada por judíos y gentiles, el misterio escondido por los siglos de los siglos, según el Evangelio de Pablo. Y esto es importantísimo aprenderlo. Entonces, la Jerusalén actual rechazó al Mesías, ¿no? Pero después de la resurrección de Cristo y del derramamiento del Espíritu Santo, Cristo funda su iglesia constituida no solo por judíos, o sea, los hijos naturales de Abraham, sino también por gentiles. En otras palabras, en el cumplimiento de la promesa, la Jerusalén celestial dará muchísimos hijos. ¿De acuerdo? Y esto es lo que está sucediendo después de Cristo. La iglesia ha tenido muchos hijos, muchos se han convertido en el Evangelio, incluso durante el oscurantismo, incluso durante la dominación del papado, los Borgia y toda la historia paupérrima que conocemos de la Iglesia Católica, hasta que Lutero tuvo las agallas de clavar las 95 tesis y de ahí fue seguido por otros señores que no, Calvino, Juan Calvino, que reformaron o intentaron reestructurar la reforma, etcétera de cosas. Entonces, todos los santos desde esa época hasta la actualidad son los muchos hijos, ¿no es cierto?, que la Nueva Jerusalén ha dado, entre comillas. Pero en otras palabras, el cumplimiento de la promesa de Jerusalén celestial dará muchos hijos, cosa que está sucediendo hasta nuestros días, hace 2000 años. Y esto es el equivalente a lo que le dice Dios a Abraham cuando le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿De acuerdo? Todas las familias de la tierra, todas las tribus, todas las naciones. Y Dios le dice a Abraham, de ti saldrán reyes y naciones. A eso se estaba refiriendo la promesa. ¿De acuerdo? Se estaba de alguna manera multiculturando, si también ese es el término que cabe. Es decir, no solamente eran los descendientes naturales de Abraham, los herederos de la bendición, sino los descendientes espirituales de Abraham, naciones, reyes, pueblos. Dios ya le estaba diciendo a Abraham, de ti van a salir naciones y reyes, y van a recibir la bendición por la fe, por la confianza que has tenido en mí, en creerme que yo te puedo dar un hijo, a pesar de que ya estás casi como muerto. Entonces, de esta manera Pablo indica que la Jerusalén de arriba es libre y nos representa, ¿no?, y es nuestra morada final. De la misma manera en que fue prometido Isaac como el hijo de la promesa bajo el pacto primigenio o primero que Dios hizo con Abraham, así nosotros los cristianos somos hijos de la promesa. Entonces tenemos los mismos privilegios que tuvo Isaac en heredar la bendición de Dios, pero más la promesa del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Y esto estaba escondido. Pedro lo dijo cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo de los que estaban en el aposento alto. Y él citó a Joel, que era parte del cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, confirmando el pacto con Abraham, ¿no es cierto?, y con David, que Jesús era el Mesías. Pedro citó a Joel diciendo, esto es lo que el profeta Joel dijo, en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, etc. Entonces, todas estas cosas se dieron específicamente en el contexto de que Dios estaba haciendo que se cumpla la promesa del Mesías, y como fruto de todo esto, su crucifixión, muerte y resurrección, Él envía el Espíritu Santo a quienes le reciben como sello y como garantía de que es verdad que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, por eso que nosotros somos evidencia, ¿de acuerdo?, de que la aprobación de Dios está sobre nosotros, porque Pablo nos dice que somos herederos según la promesa, y también como Isaac. Tenemos los mismos privilegios, es una bendición. Sin merecerlo, hermanos, somos hijos de Abraham por la fe. Esto es un privilegio enorme, ¿de acuerdo? Entonces, y no como Ismael, que fue finalmente echado por perseguir y acosar al heredero legítimo de Abraham. Y esto es maravilloso. Nosotros por la fe, al igual que Isaac, heredamos el pacto que Dios hizo con Abraham. Cristo es el cumplimiento de la promesa y el pacto. En Él somos hechos participantes y herederos de Dios. Y todo se justifica porque nosotros hemos depositado nuestra fe en la simiente de Abraham, es decir, en Jesús. Y esto es bueno. Continuamos para que no nos gane el tiempo. Versículos 29 al 31, y con eso ya estamos cerrando el estudio de hoy. Versículos 29 dice al 31. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que nosotros, que no somos, repito el versículo 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Es decir, somos hijos de Sara, entre comillas. Entonces, en este versículo 29 que hemos leído, Pablo compara la persecución que ejercía Ismael sobre Isaac con la oposición de los falsos maestros y los judaizantes contra los creyentes en Cristo. Abraham hizo un banquete el día en que Isaac fue destetado. Ustedes lo encuentran en Génesis 17. ¿De acuerdo? Entonces, Abraham hizo un banquete, pero Ismael se burló de Isaac, riéndose despectivamente de él,
porque él era el hermano mayor. Ismael estaba bien creído que iba a heredar las promesas porque él era el primogénito. Sin embargo, lo echaron, ¿no? Ismael pensaba que por ser el mayor sería el heredero de los bienes de su padre. Incluso en una oportunidad Abraham lo quiso proponer como el heredero. Cuando Dios le dijo, vendré y te daré un hijo, y Abraham le dijo, pero espero ciertamente que Ismael viva delante de ti. Y Dios le dijo, no te heredará sino que un hijo tuyo te heredará, un hijo de tus lomos. Tú quisiste ayudarme con Ismael, no me sirve para nada. Ahora más bien te has creado un problema. Hasta ahorita, los árabes y los hebreos son hermanos, hijos del mismo padre. Y hasta ahorita se odian. ¿De acuerdo? Entonces Dios rechazó a Ismael. En otras palabras, rechazó la ayuda que Abraham quiso plantear. De igual manera, en el contexto de los Gálatas, de lo que Pablo está escribiendo, ya con esto vamos cerrando, de igual manera, esos judaizantes estaban persiguiendo y estorbando a los Gálatas. Esto es lo que Pablo quería ejemplificar, que los judaizantes y los que nacieron debido a un esfuerzo legalista bajo la ley, de quienes Ismael es un tipo, estaban persiguiendo a los verdaderos creyentes que han nacido según el Espíritu, los creyentes en Cristo por la fe. Y en el versículo 30 hay que leer algo que es bien enfático. Pablo no solo cita la Escritura, sino que aconseja un curso de acción. Y esto es importante notarlo. Pablo aconseja un curso de acción. Así como se lee en la ley que el hijo del esclavo fue expulsado por perseguir al heredero verdadero según la promesa, así también los gálatas deben deshacerse de los judaizantes de una vez por todas. Es decir, cortar con el legalismo que los judaizantes querían imponer. Y esto tiene que ser en nuestros días también. No se puede mezclar la ley con la gracia, eso ya lo sabemos. La fe en Cristo con las obras de la ley mosaica no van de la mano. Es imposible. No al lugar, ¿de acuerdo? Es infructuoso y es perjudicial. Pablo cierra su alegoría entonces, al haber usado a Abraham, a Sara, a Isaac, a Agar e Ismael, cierra su alegoría con un argumento determinante y crucial. Y con estos dos argumentos, básicamente. No somos hijos de la esclava nosotros, de Agar, del Sinaí, del pacto mosaico. Más bien, somos hijos de la libre, de Sara, de la genuina esposa, de la que recibió la bendición por medio del pacto de la promesa. ¿De acuerdo? De la simiente santa, que es Cristo. Entonces, la enseñanza que aprendemos de esta sección es que Pablo usó el testimonio histórico de los hijos de Abraham y de sus madres para desbaratar la intención de mezclar la ley con la salvación por fe. No solo es la revelación de su evangelio a los Gálatas lo que Pablo estaba predicando, sino que tiene sustento bíblico, histórico y demostrativo. La historia utilizada y analítica que Pablo empleó les tiene que hacer ver que regresar a la absurda posición de esclavitud de la observancia de la ley o regresar a los rudimentos de una religión pasada era prácticamente una utopía, era imposible. No tenía ningún fundamento y por eso Pablo estaba indignado al principio. Entonces, si ellos hacían eso, estaban invalidando el sacrificio de Cristo y estaban minimizando y hasta declarando insuficiente la cruz de Cristo y la sangre del pacto que fue derramada para el perdón de los pecados. Y no solo eso, sino el hecho de que Cristo haya entregado su cuerpo que fue partido y entregado para nuestra sanidad y resurrección. Había sido en vano. Pues parte de la observancia de la ley era continuar con los sacrificios de animales y para el perdón de pecados. Imagínense esto, ¿no, hermanos? O sea, recibes al Señor como Señor y Salvador y luego viene un judío que te dice, ¿ya recibiste a Jesús? Sí, ahora tienes que circuncidarte, pero no, tienes que hacerlo. Y después tienes que cumplir con los ritos de la ley. Y cada cierto tiempo hay fiestas, estas son las fiestas y luego tienes que sacrificar un animal cada vez que pecas. Entonces ya te imaginas tú, un gentil que no entendía nada del sistema sacrificial de los judíos, de la religión judía, tener que matar a un animal y pedir perdón en nombre del animal y pasar sus pecados al animal. O sea, un desconocimiento un poco fuera de contexto para un gentil que no había conocido la ley nunca. Y esto estaba mezclándose en la época de los Gálatas y Pablo estaba en shock. Esto no puede pasar, esto no puede ser. Yo no les prediqué esto, yo les prediqué a Cristo resucitado. Sí, usé las escrituras, pero no para predicar el judaísmo, usé para comprobar que Jesús es el Mesías, resucitado para perdonar nuestros pecados, no para que ustedes guarden la ley. Entonces, ¿cómo nos afecta esto ahora a nosotros? ¿Cómo nos afecta como cristianos? Nosotros vivimos por la fe en Cristo, en el Cristo resucitado. Él ahora es nuestra ofrenda por nuestro pecado, ¿de acuerdo? Juan el Bautista dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no solamente lo cubre.
Al aceptarlo nosotros como Salvador, Él nos justifica delante del Padre y nos declara por derecho como hijos de Dios, engendrados por el Espíritu Santo, y por consiguiente el sistema mosaico ya no tiene injerencia alguna sobre los gentiles que no estuvieron, no están ni estarán bajo la ley. Y a los judíos que sí estuvieron bajo la ley, los redime de la maldición que la ley juzgaba por la incapacidad misma del hombre, porque ningún judío cumplió la ley a cabalidad, sino excepto solo Jesús. Y de esta manera Pablo concluye su alegoría. Así que, hermanos, como enseñanza final para esta porción de las Escrituras, tenemos que tener un celo santo por las cosas de Dios y por la doctrina que se comparte, ¿no? Como dije hace algunos estudios atrás, ahora en redes se ven muchas cosas y una persona me mandó un mensaje diciéndome que Jesús viene en julio, que nos preparemos, y no sé a quién escuchan. Y por ahí hay otros que están paranoicos y etcétera de cosas, ¿no? Y bueno, mucho en las redes y que de alguna manera, como dice Pablo, ¿no? Teniendo conmoción de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán del oído la verdad y se volverán a las fábulas. Eso es lo que está pasando en la actualidad. Y nosotros tenemos que estar celosos de esto, conservar, mantener, practicar, no solo en teoría, sino en la práctica, la sana doctrina, las enseñanzas que estamos dándoles. ¿Por qué? Porque lo que compartimos nosotros es la palabra de Dios, no compartimos nuestro pensamiento, no usamos un versículo para sustentar lo que pensamos. Exponemos la palabra de Dios y los pasajes que de alguna manera son un poco difíciles de entender y los esclarecemos a la luz de la misma Biblia. Yo no estoy citando otros autores que no son bíblicos, estoy comparando con textos bíblicos que la misma Biblia aclara. Así que, hermanos, esto es un privilegio enorme, poder estudiar la palabra del Señor y también celarla, defenderla y estar alertas cuando algún hermano empieza a pensar diferente o empieza a aceptar algún tipo de doctrina o algún tipo de pensamiento que no está dentro del conducto regular de lo que la Biblia revela, enseña, ¿no? Que las mujeres no pueden vestirse así, que no pueden ponerse aretes, que no se puede pintar, que tiene que enseñar, el pastor tiene que ponerse corbata, que es una falta de respeto estar con chor, etcétera de cosas, ¿no? De formas, ¿no? Como decía Pablo, ¿no? Ustedes guardan los días todo y me temo que haya trabajado en vano con ustedes. Así que, hermanos, sin ser irrespetuosos, tenemos que ser coherentes con nuestra cultura, obviamente, ¿no? Tenemos que practicar un cristianismo que sea acorde a la cultura, no acultural, ¿no? Dentro de los parámetros de la aceptación cultural, ¿no? Pero no podemos predicar una religión. Tenemos que predicar a un Cristo resucitado, no una religión, ¿no? Si yo enseño por ahí que la corbata es santidad, entonces es una religión. Si yo enseño por ahí que no se debe comer cerdo, es otra religión. Entonces, tengamos bien claro esto, ¿no? Estudiemos la palabra de Dios para ponerla en práctica, aplicarla y predicarla también, y también defenderla. Porque ese es el intento que Pablo está haciendo con el estudio o la carta a los Gálatas. Los quería prevenir, exhortar acerca de la falsa doctrina de los judaizantes, que querían esclavizarlos, querían adueñarse de ellos. Los pusieron a los Gálatas en contra de Pablo, y esto es lo que lo estaban logrando. Por eso Pablo dijo: estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por su gracia, ¿no es cierto?, a un evangelio diferente. Un evangelio diferente es un evangelio que añade cosas que la palabra no añade, que impone cosas que la palabra no impone. Cristianos que se autoflagelan y se autoimponen normas y reglas que la misma Biblia no contempla y viven en esclavitud, temor a la muerte y un montón de cosas. Entonces, hermanos, los dejo con esto. Ya me pasé 2 minutitos. Gracias por vuestra atención. Ahí veo a Anthony, a Larry, perdón. Permítame hacer una oración breve para cerrar. A Toto también. Gracias, Toto, por estar ahí presente. Oremos un ratito. Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor, porque tú nos permites estudiar tu palabra, nos permites entenderla en el contexto en el que tú la plasmaste. Usaste la pluma de Pablo, Señor. Acá dice en Gálatas que él escribió de su propia mano, con sus propias letras grandes porque tenía problemas en los ojos. Y que a causa de una enfermedad él predicó el Evangelio. Es decir, que de alguna manera permitiste que Pablo padezca de una enfermedad para que los Gálatas conocieran tu palabra, Señor. Así que, Padre Santo, tú eres el administrador de nuestras vidas, y si tú permites algo en nuestras vidas, lo haces con un propósito. Te agradecemos por todo lo que está pasando en estos tiempos en nuestro país. Danos luz, ilumínanos, Señor, para que como ciudadanos actuemos en concordancia con tu palabra debido a la coyuntura política de nuestro país, para que como ciudadanos actuemos conforme a lo que tu palabra enseña, dice y profesa. Y con nuestro testimonio también, Señor, sea una luz para los demás. No estemos criticando, Señor, perdónanos si estamos criticando a los políticos, insultándolos, si estamos haciendo cosas que no te agradan, que entristecen a tu Espíritu Santo. Perdónanos, Señor.
Y gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.